Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, falta Mario. Bueno, vamos a hacer varias presentaciones. Siéntense, por favor. Primero le voy a pedir a Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, que pueda platicar de una llamada telefónica que hubo ayer con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Ayer salió un boletín, pero que él pueda dar el ambiente de la llamada, que fue muy bueno. Segundo, Mario va a presentar el tema nuevamente de los maestros que están aquí en el Zócalo, en el centro de la ciudad, lo que se les ha ofrecido, el planteamiento. Y Luisa María va a presentar un decreto que salió el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación para se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas y públicas y privadas, oficinas. Entonces lo va a explicar Luisa María en qué sentido está este decreto para que se pueda llevar de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del Mundial, perdón. Y después vamos a hacer una serie de planteamientos. Y está aquí nuevamente Roberto Capuano por el tema de Olinia. Si hay alguna otra pregunta relacionada con el mini vehículo Olinia, que fue desarrollado por científicas y científicos mexicanos, ingenieras, ingenieros, y que sigue adelante y que va a tener mucha demanda en el momento que salga al mercado. Pero cualquier pregunta está aquí Roberto Capuano para contestarla. Entonces vamos a darle primero a Roberto Velasco la palabra, luego a Mario Delgado, a Luisa y después hacemos algunos planteamientos. Adelante. Con su permiso, Presidenta, y muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues comentarles, como ya decía la Presidenta, que ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hay una comunicación muy frecuente con el Departamento de Estado, con la Embajada de Estados Unidos, como ya lo habíamos dicho antes, y en esta ocasión pues nos comunicamos directamente entre secretarios. Una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso. Estuvimos al teléfono cerca de media hora y conversamos fundamentalmente sobre tres temas. En primer lugar, sobre la cooperación que tenemos en materia de seguridad, sobre seguir adelante, naturalmente sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces, bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, que justamente con el secretario de Estado se dio a conocer aquí en la Ciudad de México. De hecho, esta semana tendremos aquí en la Ciudad de México una reunión de un grupo bilateral de trabajo para seguir adelante con esta perspectiva. También conversamos sobre migración. Hay resultados tanto en el tema de seguridad como en migración y tocamos ambos temas. En el caso del fentanilo, ya lo había dicho aquí la Presidenta, hay una disminución del 76% de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre el inicio de la administración de la Presidenta Sheinbaum y el último mes del que tenemos registro, y eso lo señalamos. También, por supuesto, hay resultados importantes en materia de migración irregular. Es un tema en el que seguiremos trabajando, siempre con respeto a los derechos humanos, siempre además nosotros abogando también por los derechos humanos de las y los mexicanos. Y finalmente también conversamos sobre la revisión del tratado, sobre los temas comerciales. Naturalmente no es un tema que sea responsabilidad directa ni del Departamento de Estado ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí es un tema al que ambos damos seguimiento y conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto
con las conversaciones que hay en curso en esta materia. El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema y pues vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos y estaremos más adelante también buscando una oportunidad para tener una reunión presencial. Eso fue más o menos el contenido. El viernes la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos. Vamos a reunirnos con el embajador Johnson, con el equipo que ha estado trabajando en el tema de seguridad, tanto por parte de la embajada como por parte de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad. Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas. Y bueno, pues esperamos que va a ser, como en las ocasiones anteriores, una conversación respetuosa y que continuará sobre todo, eso es muy importante, el diálogo fundado en los principios que mutuamente acordamos y vamos además a seguir trabajando desde esa perspectiva a ambos países. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. Bueno, seguir informando. Ayer dimos un resumen de cuál ha sido el cambio en la política educativa, en el trato a los gobiernos con la llegada de la transformación. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la reforma educativa que impulsó la pasada administración, el presidente AMLO, para derogar la reforma de 2013 que establecía exámenes para determinar la permanencia de las y los maestros y cómo la reforma educativa cambia por completo la filosofía para titular el derecho de los estudiantes a la educación pública. Ayer no mencionamos un dato muy importante, la justicia que se ha hecho a los maestros y las maestras. Todos los maestros que fueron perseguidos, suspendidos de sus labores por oponerse a la reforma, fueron reinstalados. Hay más de 1,100 reinstalaciones de maestros y maestras a partir del 2019. Y quisiera también insistir hoy en el tema del salario, tan importante. Hicimos así un comparativo, no sé si lo podemos poner, la siguiente. Ahí. Por ejemplo, miren, ¿cuánto ganaba un maestro de grupo en primaria? En promedio, con Felipe Calderón, 9,580 pesos. Con Peña Nieto subió a 11,952. Con el presidente López Obrador se va hasta 17,635. Y ayer comentábamos que por primera vez está rebasando los 20,000 pesos. Pero veamos la evolución, es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es claramente una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al Magisterio Nacional, tener una política salarial de recuperación de todo lo que se perdió en el periodo neoliberal. Ahí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el administrador especializado, donde ha habido también un incremento muy importante. Ganaban alrededor de 6,700 pesos, con Peña 8,430, con el presidente López Obrador se va al doble, 16,778, y ahora está en 18,000. Este personal es fundamental para las escuelas, es el personal administrativo, los PAES. Por cierto, quiero enviarles un gran reconocimiento, porque siempre hablamos de las y los maestros en el sistema educativo, pero los PAES son fundamentales y tuvieron un incremento muy importante, un reconocimiento en la pasada administración, y la presidenta Claudia Sheinbaum está manteniendo esta recuperación. Y así tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el profesor asociado tipo A de tiempo completo
ahí tenemos también que hay un incremento salarial de más o menos el doble. Entonces, hay justicia para las y los maestros, hay recuperación salarial. Ahora, queremos mostrar cuáles escuelas están actualmente en paro y en qué estados en el país. Principalmente son de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Tenemos por ahí un cuadrito, a ver si lo alcanzan a ver. Miren, en Chiapas tenemos 2.450 escuelas en paro, que son el 13% del total de escuelas en Chiapas. En Guerrero tenemos 1.559, y que es el 14.7%. En el caso de Michoacán son 684 escuelas, alrededor del 8%, 6% de las escuelas en Michoacán. En Oaxaca, ahí es donde tenemos el mayor número de escuelas en paro, que son el 80.6%, la mitad de las escuelas en Zacatecas, y en la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, prácticamente no hay paro, punto veintitantos, son muy pocas escuelas. Esas son las que actualmente no tienen clase. Ahora es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos ya dentro de la etapa final del ciclo escolar. Y curiosamente algunos de estos maestros, la coordinadora en estos estados, en algunos de ellos, cuando se hizo la propuesta, no sé si se acuerdan del cambiar el calendario escolar, pues ellos decían no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases, pero pues ahora están en paro. Es importante ya regresar para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar. También quiero decir, bueno, estas escuelas, estos estados están en paro, pero ha habido una atención muy importante a lo largo del año a las entidades, dependiendo pues de las necesidades que hay en cada uno de los estados. Ayer presentamos todos los apoyos que se han dado a Oaxaca, que suman más de 23,000 millones. Pero, por ejemplo, el rezago educativo en Zacatecas, tenemos acuerdos con ellos para apoyar, por ejemplo, procesos de titulación de maestros, una recuperación o un bono especial para maestros de educación física, para acompañantes musicales, para docentes de artes en Zacatecas, para médicos escolares, también un bono para los jubilados y plazas para nivel superior. Por ejemplo, en este año tuvimos apoyos para Zacatecas extraordinarios para toda esta gestión de alrededor de 47 millones de pesos. En Chiapas es algo parecido, hay mucho rezago educativo y hay una atención especial para Chiapas. Por ejemplo, había plazas que están fuera del FONE, lo que se hace es incorporar esas plazas al FONE. Este año fueron más de 670 plazas. Ellos tenían por ahí una caja de ahorro que se restableció, estaba suspendido. Pero miren, en Chiapas se autorizaron en este año, con la medida que aprobó la presidenta de darle transparencia a los cambios a los procedimientos de UCICAM para que los maestros estén más cerca de sus comunidades, de sus familias. Solo en Chiapas se autorizaron 10,538 cambios de centro de trabajo y se dieron 1,017 nombramientos de incrementos de horas. Y también en otras gestiones se pactó con los maestros y las maestras de Chiapas recursos por alrededor de 248 millones de pesos. ¿Para qué? Por ejemplo, reinstalación de docentes, bono de jubilados, un bono especial para los maestros frente a grupos, recursos para cubrir interinatos,
bonos homologados de media superior, ascensos de algunos maestros y otros pagos pendientes que teníamos en secundarias. En total eso suma alrededor de 248 millones de pesos. Son algunos ejemplos para mostrarles que hay una atención permanente a las y los maestros. Por eso siempre hemos dicho que no es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático, respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y tenemos la autorización de la presidenta de cuando hay asuntos sin resolverse que representan casos de justicia, los saquemos adelante. Por eso son los ejemplos que les daba de estos estados. Entonces sí queremos hacer un llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hicieron en dos de sus principales demandas. En el caso de UCICAM se ha propuesto ya una ruta para que construyamos juntos una iniciativa que lleve a una reforma que desaparezca la UCICAM y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde se garanticen los derechos laborales, donde haya transparencia, donde nos blindemos de no caer en las prácticas que había en los gobiernos neoliberales de nepotismo, de favoritismo o de corrupción con venta de plazas. Ahí está la propuesta, tenemos que construir una iniciativa para presentarla al Congreso y que pueda ser aprobada. Pero la presidenta nos ha dicho claramente, deben de participar todas y todos los maestros, que todas y todos los maestros opinen y que escuela por escuela recojamos esas opiniones y con esas opiniones poder construir la iniciativa. Y en el otro tema, en el caso de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, hemos dicho muchas veces que no coincidimos con esa ley, incluso la presidenta en aquellos tiempos también participó en estos movimientos para presentar amparos, para evitar que se aprobara esa ley. Siempre hemos estado en contra y se han hecho propuestas alternativas. No estamos ahora igual que en el 2007 o antes del 2018. El sistema de pensiones mexicano ahora es un esquema mixto, donde están las cuentas individualizadas, pero hay una vertiente solidaria importante que compensa la pensión para lograr pensiones dignas y se logra igualar el último salario que tiene el maestro en activo, para que a la hora que se retire no cambie su nivel de vida. Eso está protegido y hay la disposición del Gobierno de México a seguir alimentando el Fondo de Pensiones para el Bienestar para que éste garantice las siguientes generaciones. Eso es en lo que estamos trabajando, es la información que queríamos presentar, presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, buenos días a los medios de comunicación. Informarle al pueblo de México, sobre todo de la Ciudad de México, que el día de hoy salió publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Adelante. Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México. Adelante. Es un decreto que se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México como de los turistas visitantes con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del Mundial. ¿A quién va dirigido este decreto? Adelante. Trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes. Es un decreto para la Ciudad de México y para estos tres grupos que plantea, adelante,
Para los trabajadores de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas. Trabajo a distancia, teletrabajo, obviamente todas las actividades esenciales seguirán en marcha, pero todo lo que es trabajo de oficinas del sector público, hacerlo a distancia. Lo mismo para el caso del sector privado. Se exhorta al sector privado y social de la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales se implementen esquemas de teletrabajo, esquemas a distancia. Y finalmente, como tercer punto, el decreto plantea la suspensión de clases para todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México para el día jueves, día de la inauguración del Mundial. Este decreto emitido por la Presidenta de México fue ya publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Luisa María. Bueno, si quieren vamos a las preguntas. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, a finales de mayo pasado quedó ya en firme las sanciones que aplica la Secretaría Anticorrupción contra 2 exfuncionarios de la Policía Federal. Esto es muy importante, se trata de Frida Martínez Zamora, y quien era exsecretaria general de esta corporación ya extinta, y también de Damián Canales Mena, extitular de un área que se llama División de Inteligencia, o se llamaba División de Inteligencia. Ambos eran identificados como parte del círculo cercano al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, este priista que estuvo pues casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto en este cargo. Ambos son o fueron acusados en su momento, y es lo que queda ya en firme, de un presunto desvío de $65 millones relacionado con una adquisición de una tecnología, de un malware espía para hacer espionaje desde esta Policía Federal. Ahora que los políticos del PRIAN pues han tomado este disfraz, esta nueva bandera de estar en una pues cruzada, supuesta cruzada contra el crimen organizado, pues vale la pena para el pueblo de México recordar quiénes son y qué hicieron en sus gobiernos, porque al final ellos parecían una mafia enquistada en la administración pública. No solo es el caso de estos 2 exfuncionarios de la Policía Federal, sino también la propia trayectoria de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación, o del propio Enrique Peña Nieto, y así podemos ir a lo largo de la historia. Recordar rápidamente que en el caso del narcotráfico, pues en el periodo del PRI en el gobierno, pues el cártel de Guadalajara traía la plana mayor, charolas de la Dirección Federal de Seguridad, como si fueran agentes de esa corporación, y en el caso del PAN en el gobierno, pues el claro ejemplo es Genaro García Luna, que supuestamente estaba al frente de la guerra contra el narcotráfico y al final estaba asociado con el cártel de Sinaloa. Preguntarle su opinión sobre este caso de que ya quedan asentadas estas sanciones, y también de esta hipocresía de los políticos del PRIAN. Hay este caso que también se presenta denuncia penal, no solamente administrativa, y hay muchos otros que hace poco mencioné, vinculados con el caso García Luna, que la Fiscalía General de la República ya hizo detenciones. ¿De qué se trataba? García Luna, no solamente en el periodo que fue secretario de Seguridad, con lo que ya conocemos de resultados de ese periodo, que fue más violencia, más homicidios, más dolor,
para el pueblo de México. Y al mismo tiempo ya conocemos que en realidad, más que una guerra contra el narco, pues decidieron asociarse a un cártel. Es de todos conocido y hay suficientes pruebas para confirmar esto. Se asociaron con el cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos, jamás. Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco. Entonces, en ese periodo, no solamente fue esta desgracia, porque así es, para México, sino que además se utilizaron recursos públicos para comprar equipo a precios muy altos, precios que no correspondían con lo que era. García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada o varias empresas privadas que se dedican a la seguridad, a vender equipos para la seguridad, importados principalmente. Entonces vendía desde cámaras de seguridad hasta equipos muy elaborados, como de espionaje. Entonces, el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos estatales, durante ese periodo, le compran a las empresas de García Luna equipo. Cuando se hace la investigación, pues resulta que el equipo o nunca llegó, o estaba al triple o al cuádruple o al quíntuple de precio. Es decir, había corrupción en esta venta. Estas pruebas ya no se usaron en el juicio de García Luna vinculado, que lo vincula con el narcotráfico en Estados Unidos. Ya no fueron parte de la investigación, pero sí son parte de investigaciones en la Fiscalía General de la República y de investigaciones de la UIF, que recientemente tuvo una resolución en donde los empresarios vinculados con esto tienen que regresar el dinero. Ya va a venir la UIF a informar esto. Y se están localizando propiedades de estos empresarios para que con ello se pague al gobierno de México. Pero lo importante que se sepa es que García Luna no termina su contubernio con el poder y los grupos delictivos en 2012, continúa hasta el 2018. Incluso en algunos casos de contratos que siguieron un poquito después, sin que lo conocieran las dependencias, y en el momento que supieron, se denunció adecuadamente ante la Fiscalía General de la República o ante la Auditoría Superior de la Federación o lo que era antes la Secretaría, ¿cómo se llamaba antes? La de Raquel, Función Pública. Entonces, la resolución que saca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que ver con eso, con la demostración de que en efecto, durante el periodo de Peña Nieto se compraron equipos a las empresas de García Luna a precios muy altos y otras investigaciones relacionadas con esto. Y tienes razón, ahora hay un esquema de propaganda, porque es propaganda, de que el gobierno de López Obrador fue corrupto o que nuestro gobierno incurre en casos de corrupción. Cuando se encuentra alguna situación de corrupción, primero se busca frenar previamente, como fue el caso de la compra de medicamentos el año pasado, que nos dimos cuenta, o Raquel Buenrostro se dio cuenta, que algunas personas estaban queriendo comprar medicamentos a otros precios o a empresas que no podían suministrar esos medicamentos, y se paró esa compra. Entonces se despidió a los funcionarios públicos, es decir, no se
no llegó a concluirse ese episodio de corrupción, porque se detectó previamente, de manera preventiva se tomaron medidas. Y hay otros casos en donde se encuentra que hay problemas y de inmediato actúa la Secretaría o se presenta ante la Fiscalía General de la República. Entonces sí, en efecto, hay mucha desfachatez, por decirlo menos, en decir que hay corrupción cuando en realidad pues fueron gobiernos muy corruptos. Y aquí, en nuestro gobierno, cuando se encuentra que hay un caso, se presume un caso, de inmediato se investiga y se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y hay varios casos que hemos señalado aquí en la mañanera. Y van a seguir la investigación de muchos casos que trae la Fiscalía, que siguen su proceso de investigación. No habría los recursos que tiene el Gobierno de México para los programas de bienestar, la inversión pública y la operación del gobierno si hubiera la corrupción del pasado. Así de sencillo, es la mejor muestra. Son 1 billón de pesos que se dan a programas de bienestar y aumento en la recaudación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la principal corrupción de antes estaba en la condonación de impuestos y eso desde el 2019 está prohibido. Y si hay un caso se atiende. Pero en efecto hay una campaña que la verdad no afecta ya mucho, porque la gente sabe cómo estamos trabajando. Y que en el caso de García Luna también recordar que estos aparatos de espionaje pues estuvieron presentes tanto en el gobierno de Vicente Fox cuando estaba al frente de la AFI y después cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y que este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera lo que documenta es que son más de 700 millones de dólares implicados en estos fraudes que relacionan a la familia Weinberg y que ahora va a tener que, de acuerdo con esta resolución de la Corte de Miami, va a tener que devolver a México más de 500 millones de dólares, que también es una cifra muy importante. Presidenta, también en otro caso de este combate a la corrupción del pasado, hay un tema que se dejó crecer, no solamente es el crimen organizado en su modalidad de narcotráfico, sino en otras modalidades. En los sexenios del PRIAN creció el tema del huachicol por 2 vías. Una de ellas es que pinchan los ductos y sacan el combustible. Cuando llegó el presidente López Obrador se demostró que había incluso redes de ductos paralelas en petróleos mexicanos, que por eso dejaban que algunos criminales pues pincharan los ductos o hicieran esta ordeña de los ductos. Y por otra parte el tema del huachicol fiscal, que se empezó a atender también desde el sexenio pasado, y con usted pues ya se profundiza este combate al huachicol fiscal. Preguntarle sobre los avances en ese sentido. Nosotros tenemos documentado un caso que revela las complejidades de este delito y que involucra a Miguel Alemán Magnani, pues empresario prófugo de la justicia que se encuentra actualmente en Francia, refugiado para que no enfrente la justicia en México, y que además de su adeudo de 3,000 millones de pesos al SAT, pues tiene un tema relacionado con una empresa que se llama Impulsora de Productos Sustentables, IPS, que de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y también del propio SAT estaría implicada en huachicol fiscal y en lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Preguntarle cómo va ese tema, sobre todo por estas complejidades que tocan a empresas factureras y a empresas relacionadas con esta mecánica de introducir combustibles sin avisar de qué se trata para no pagar los impuestos requeridos. Vamos a pedirle a la Fiscalía, nosotros tenemos pendiente una presentación aquí de cómo
atendemos el contrabando de combustible, que ha disminuido muchísimo. Y la mejor muestra es que se han incrementado las ventas de Pemex de manera muy importante. Al incrementarse las ventas de Pemex, pues lo que se demuestra es que en las gasolineras o en las flotillas ya no se vende combustible que entra ilegalmente, sino el que se produce o se importa de manera legal. Entonces, ya está el análisis, no ha habido oportunidad de presentarlo, pero lo vamos a presentar aquí. Y sí, también muy importante, pues lo que hizo el presidente López Obrador en 2019, cuando toma la decisión de cerrar los ductos, incluso hay desabasto en muchos lugares, y se compran las pipas para que se trasladen pipas el combustible, para evitar que siga habiendo robo en ductos. Y ahí donde llega a haber un caso que hay robo en ductos, de inmediato se atiende por un sistema nuevo que tiene también Petróleos Mexicanos. Entonces ha disminuido mucho el contrabando de combustible. Y la Fiscalía tiene mucha investigación en puerta, o sea, que está desarrollando. Ha habido muchísimas detenciones. Recientemente las últimas detenciones fueron de empresarios que se dedicaban justamente al contrabando de combustibles. Y tiene todavía una investigación muy grande relacionada con esto. Entonces hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, pues en el momento que avancen las investigaciones, que pueda dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible. Pero tomamos muchas medidas administrativas y de acciones legales que hizo la Fiscalía, que han permitido que disminuya mucho la entrada de combustible que no pague impuestos, porque eso es contrabando de combustible, eso se le llama huachicol fiscal. Y que también estaban involucrados políticos priistas. Empresarios y otras personas que no puedo decir yo, porque le corresponde a la Fiscalía, pero sí hay vínculos con supuestos empresarios, digamos. Presidenta, en otro tema, este fin de semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues agradeció a México por esta ayuda humanitaria que se ha estado enviando y particularmente por un cargamento que llegó el fin de semana. También denunció en un acto público pues cómo este bloqueo económico y también bloqueo energético pues ya tiene todas las características de un genocidio. Ha hablado el día de ayer en una entrevista que dio a un diario español, pues también de las características que ya implica, sobre todo para el sistema sanitario y para el sistema alimentario de Cuba, pues este bloqueo energético. Preguntarle si México puede enviar más ayuda humanitaria al pueblo cubano que está sufriendo. Se sigue enviando ayuda de todo tipo. Y vamos a seguir enviando. Me quedé pensando porque no sé si ayer o antier llegó otro buque de apoyo al pueblo cubano y vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano. Ellos tienen algunos otros mecanismos para la compra de combustible y nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos. Y es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a seguir haciendo porque es un pueblo que lo necesita. Presidente, ya por último preguntarle, porque en este caso el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que expuse hace un par de semanas, Pedro Rodríguez Chandoqui, que está acusado de violación, ya su defensa ha presentado algunos alegatos, de hecho presentó una moción para que el juez del caso pues admita unas pruebas de una supuesta adscripción a un pueblo originario de este juez, de este magistrado, perdón, justamente para alegar los usos y costumbres en un caso de violación sexual. Aquí preguntarle cómo el sistema de justicia pues puede sopesar entre las verdaderas demandas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y casos como este donde realmente se busca de forma ilegítima pues escudarse en usos y costumbres para cometer un delito de carácter sexual y generar impunidad.
No conozco el caso, no sé si ustedes lo conocen, Rosa Isela o Luisa María, ahí se los encargo para que puedan revisarlo. Pero es un delito, la violación es un delito y no puede justificarse por usos y costumbres. Eso está tipificado y no puede haber, imagínense, como que los usos y costumbres permiten la violación de una mujer, pues eso no debe aceptarse de ninguna manera. Gracias, presidenta. Sí. A ver, Olinia, vamos para… Presidenta, buenos días. Misión cumplida con Olinia. Ha cumplido un proyecto que prometió dentro de su plan de gobierno, así como dentro del Plan México. El día de ayer usted mencionó que la operación para Olinia iba a ser a través de un programa mixto, de empresas mixtas. Mi pregunta es, ¿cómo se van a incluir los empresarios interesados en invertir en el automóvil 100% mexicano? Roberto, ¿quieres? La convocatoria, ¿cómo será y todo? Gracias, presidenta. Con su permiso y muchas gracias por la pregunta. Perdone, soy Yesenia Peralta de Business Energy y .cdmx. Muchas gracias, Yesenia. La forma en la que nosotros estamos buscando a las empresas con las que vamos a trabajar es como lo haría cualquier proyecto con intereses industriales. Estamos yendo a buscar a las empresas que tienen capacidad de producción en México, porque como anunciamos el domingo, vamos a estar produciendo el vehículo en el verano del 27. Crear una línea de producción de un auto en poco más de un año es un reto grandísimo, salvo que podamos nosotros trabajar con alguien que ya sabe hacer este tipo de trabajo y ya lo está haciendo. Dicho de manera coloquial, lo que estamos encontrando es a una organización que tenga capacidad de producir un vehículo como el nuestro y que nos hagan canchita en su espacio de producción para que podamos nosotros subirnos a las capacidades industriales de un aliado con el cual podamos salir con el proyecto en el tiempo que prometimos. También me gustaría aclarar algo que ayer me preguntaron y que estuve también en muchas conversaciones ayer con reporteros y surgió de manera reiterada. Les quiero platicar sobre la norma que estamos impulsando y cuál es la categoría que tiene Olinia como vehículo. Porque ayer dije, Olinia no es ni una moto ni un auto. Y eso quiere decir que un vehículo como Olinia no lo vemos en las calles del país porque tal cual esa categoría no existe. Y estamos nosotros impulsando una norma para que exista. Yo dije, lo dije el domingo, acabamos de presentar un gran producto y estamos introduciendo una nueva plataforma industrial. A lo que me refería con eso es que la norma que estamos nosotros impulsando va a permitir que nosotros en Olinia, pero cualquier jugador privado que también así lo desee, pueda participar en el mercado de mini autos en México. Estamos tomando y homologando nuestra norma con lo que está pasando en otros países. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existe la norma de lo que se le llama en inglés NEV, Neighborhood Electric Vehicle, un vehículo de barrio. En Europa existe la norma L6 y L7. En Japón existen los K-Cars. Estamos tomando esos ejemplos y estamos creando nuestro propio planteamiento de lo que es esa norma. Y eso es algo que quería aclarar aprovechando que tengo uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Presidente, en otro tema, en su reciente visita a Coatzacoalcos como parte del plan estratégico para Pemex anunciado por su administración en el 2025, hoy es una realidad con el anuncio de inversión para recuperar el completo abandono en que se encuentran las principales plantas de petroquímica en el país. Hay que recordar, Presidenta, que las petroquímicas tienen más de 20 años abandonadas, recordando que precisamente la caída se aceleró entre el 2013 y el 2018, cuando el gobierno de Peña Nieto vendió más de 60 plantas y redujo el 20% la capacidad de Pemex Petroquímica, abandonando las que quedaron en poder, que son las que actualmente existen y las que usted visitó en su reciente visita. Presidenta, el resultado de esto que usted anuncia es un avance histórico que se retoma para que
la exportación, la importación, que es del 77% de la petroquímica que se usa en el país, pues también tendríamos una libertad, una independencia de esa importación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Son 93,000 millones de pesos que se van a invertir para rehabilitarlas. Pemex en su momento, desde su creación con el general Lázaro Cárdenas hasta 1983, tuvo un desarrollo muy importante, no solamente de producción de petróleo y gas, sino también de las dos posibilidades de transformación del petróleo y del gas. Uno es el uso energético, que tiene que pasar por refinación, gasolina, diésel, turbocina, combustóleo que se usó durante mucho tiempo y que ahora las refinerías producen principalmente gasolina y diésel, y algo de turbocina. Turbocina es el combustible que usan los aviones. Entonces, ese es un uso energético, la refinación. Sirve para vehículos principalmente, pero también para, en algunos casos, producir electricidad. Pero su uso final es principalmente algo de industria y transporte. El otro uso de la petroquímica, del petróleo y el gas es la petroquímica, que es como materia prima para producir otras cosas. El plástico, prácticamente lo que hoy se usa en la vida moderna, vamos a decirlo así, viene de la petroquímica. México era una potencia en petroquímica durante ese periodo y sobre todo fue Zedillo quien privatizó la petroquímica. Primero hizo una medida de separarlo artificialmente, lo que llamó petroquímica básica y petroquímica secundaria. En el mismo complejo petroquímico se producía todo, pero dijo, solamente Pemex puede producir básica y la secundaria se va a privatizar, se abre a los privados. Ese fue el primer golpe a la petroquímica. En los 80. Bueno, antes, con Salinas de Gortari, porque si hablamos de petroquímica y fertilizantes que van juntos, el primer golpe vino con la privatización de las plantas de fertilizantes. En ese caso, fíjense, Teléfonos de México se privatizó, pero creció. En ese caso se privatizó e igual que los ferrocarriles, se cerró en unos años. Entonces, se privatiza y se cierra y ese empresario empieza a importar fertilizante y se abandonan complejos completos. Y la petroquímica empieza a decaer. Un día vamos a presentar aquí todas las historias de la petroquímica vinculadas con corrupción. Está el caso de Fertinal, que lo sigue investigando la Fiscalía, por cierto, que es uno de los casos más que ya fue con Peña, terribles, de privatizaciones y de venta de nuevo a Pemex con una corrupción enorme. Cuando llega el presidente López Obrador, pues su primer objetivo es aumentar la producción de petróleo y mejorar las refinerías y construir la nueva refinería. Y en el proceso empieza a recuperar las plantas de fertilizantes, Fertinal particularmente, y algo las plantas petroquímicas, que las impulsa de alguna manera. Nosotros cuando llegamos, pues es aumentar la producción o mantenerla en 1.8 millones de barriles diarios, terminar todas las obras de refinerías que se están haciendo, particularmente la de Tula y Salina Cruz, y tomamos la decisión de impulsar la petroquímica. Y entonces estamos destinando recursos muy importantes para la rehabilitación de la petroquímica, de 4 plantas de petroquímica, 3 de ellas en Veracruz, que es muy importante que se desarrollen, generan empleo y además pues permite nuevamente que México produzca y que no estemos importando.
Sí, muchas gracias, presidente. En mi última intervención, en su reciente visita a Tabasco para rescatar el precio del cacao, presentando un gran proyecto, presidenta, que garantiza la defensa del trabajo de los campesinos tabasqueños que por años se encontraban indefensos ante el coyotaje del precio de sus cosechas. Presidenta, Tabasco es un territorio fértil y gracias a estas propuestas federales que se están implementando, este sector tan castigado y bajo la coordinación con el gobernador del estado, Javier May, y sus propuestas, estamos volviendo a la economía primaria, que era tan importante. El cacao, hay que recordar que en el sur, o más bien en Tabasco, era la economía primaria. Después nos volvimos un estado eminentemente petrolero, pero el rescate de esa economía primaria, presidenta, se debe a los grandes proyectos federales que se están haciendo en el estado. Usted mencionó ese día que estuvimos ahí, que se proyectará un programa, un proyecto para exportar el cacao tabasqueño, aprovechando las buenas relaciones que se acaban de establecer con la Comunidad Europea. ¿De qué manera piensa realizar esta incursión del cacao mexicano, bueno, tabasqueño, a Europa? Primero hay que aumentar la producción. Segundo, garantizarle precio a los productores. Si garantizas un precio, pues garantizas que se siga produciendo y el bienestar de quien produce. Y a partir de ahí, pues ya a dónde se dirige la producción de cacao. La idea es que no se venda en pulpa, sino que se venda seco, eso ya aumenta su precio. Y además hay actividades casi artesanales que se usan desde hace tiempos ancestrales en Tabasco, que lo que estamos haciendo es fortalecer con algunas tecnologías apropiadas para Tabasco que permitan que aumente la venta de cacao seco y bajo ciertos mecanismos que permiten que no pierda su calidad. Y a partir de ahí pues hay dos opciones, o la producción de chocolate directo en la planta de producción que ya empieza a instalarse en Tabasco, o la exportación, o para el mercado interno, pero garantizando siempre precio. El objetivo es que se duplique la producción en Tabasco de cacao bajo estos mecanismos. Y quien está a cargo de este programa, pues obviamente es Columba López, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, María Luisa Albores, la directora de Alimentación para el Bienestar, y el propio gobernador Javier May, que también está haciendo un extraordinario trabajo. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Una precisión sobre el tema del decreto. Dice que se exhorta a las empresas privadas, entonces ellas no es obligatorio, para ellas no es obligatorio. Tendría que hacerse otro tipo de esquema para obligarlas, digamos. Entonces no se trata de una obligación, pero se está hablando con todos los empleadores para que orienten a que el trabajo de oficina, administrativo, porque no es el productivo, esa no lo vamos a parar. Bueno, todo trabajo es productivo, pero digamos que tenga que ver directamente con la producción, con el sector secundario, con la manufactura y todos los servicios que tienen que funcionar, pues esos no se paran, esos siguen funcionando. Comercios, restaurantes, fondas, etcétera, etcétera, ese no tiene problema. Es el trabajo administrativo. Entonces, es obligatorio para el gobierno federal. Entiendo que el gobierno de la ciudad ha emitido un decreto de este tipo para el gobierno de la ciudad y estamos orientando a que el trabajo administrativo de las empresas privadas orienten para que se realice a distancia. ¿Habrá mañanera ese día? Sí. Y también preguntarle… Vamos a poner una tele aquí, por si se quieren quedar. Esa era justo mi pregunta. Aquí en la pantalla. ¿No va a acudir usted entonces a ver el partido al FanFest de aquí del Zócalo? Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque pues tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces hay un equipo que está atento permanentemente a eso. Pero vamos a ver pues cómo se desarrolla. Ya mañana podemos dar ese anuncio. En ese contexto… Pero para todos ustedes, si se quieren quedar por aquí, si no les da tiempo de ir a su casa, si no
pueden quedarse aquí a ver el partido. En ese contexto, ya se sabe, ya se tiene la logística, porque hay muchos turistas que ya han comenzado a llegar a los alrededores de la ciudad, del Zócalo, que no pueden ingresar. Incluso hemos visto pues en TikTok y diversas redes sociales que hay ya creadores de contenido prácticamente ya de todo el mundo que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a entrar? Ya se sabe cómo van a entrar, porque también pues la gente que viene a este festival. Mañana lo vamos a informar. A ver, si quieres termina las preguntas y explico otra cosa. No, adelante. Sí. Miren, desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones, y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo. Nosotros lo vemos como una provocación. Como para decir, miren qué mal está la situación en México. Ya explicó Mario que máximo es el 8% de las escuelas de todo el país que no tienen clases. Y son alrededor de 1,000, ¿no? 1,000 y pico de maestros aquí, ¿no? Aquí, en el centro. Como 3,000 que están aquí en el centro. Han tenido todo el diálogo, todo. Esfuerzos adicionales que hemos hecho para los maestros de Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca, para Chiapas. Personalmente recibí a la dirección de Chiapas con el gobernador y firmamos un acuerdo. Mario ha estado en reuniones tripartitas en todos los estados desde hace un año. Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que pues, es muy complejo derogar esa ley. Sin embargo, no es que no se haya hecho nada. Desde el presidente López Obrador se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se está fortaleciendo, que garantiza que los maestros, hasta el salario medio de 2024 más inflación, puedan retirarse con ese salario completo. Y a los que ganen más, pues tienen sus características. Pero si ganabas 17,000 pesos y antes te retirabas con 4,000, ahora te vas a retirar con 17,000. Eso hace que no todo quede en cuentas individualizadas, sino que hay un fondo de pensiones para el bienestar que ya es solidario, que estamos fortaleciendo. Además, ayer lo dijo Martí, se propone fortalecer el pensioniste. Una persona que se retira, una persona tiene sus cuentas, de acuerdo con las leyes que se aprobaron en el neoliberalismo. El retiro está en una Afore, en una cuenta de una Afore. Pero cuando te retiras, ¿quién te paga tu retiro mensual, tu pensión mensual? Una aseguradora privada que se queda con parte de lo que te paga, porque si no, no tendría cómo cobrar. Bueno, nosotros estamos proponiendo la creación de una aseguradora pública, de tal manera que vas a recibir más, porque no va a haber las comisiones, o va a haber una comisión mínima relacionada con un área administrativa pequeña. Entonces es un adicional que estamos proponiendo. Sobre las demandas de salario, bueno, ya explicó Mario, porque este es el salario base. Los maestros además ganan más por estímulos adicionales que tienen de acuerdo a su trabajo y su evaluación, pero su salario base ha aumentado de manera muy significativa y va a seguir aumentando por encima de la inflación. Y además, pues se han atendido las demandas concretas de cada estado. Oye, que los maestros de
educación física tienen un salario menor. Bueno, vamos a ver de qué manera se les puede mejorar. ¿Qué hacen falta plazas porque no hay maestros suficientes en estos espacios? Bueno, pues vamos a generar las condiciones para que siga habiendo plazas. Vamos a basificar a los profesores para que no tengan la duda de que algún día no van a tener certeza de su trabajo. 1.200.000 basificaciones. En fin, y una atención permanente. Un problema que se quejaban mucho, que me lo dijeron en campaña, es de que trabajaban, por ejemplo, en un lugar alejado de donde ellos eran y era muy difícil regresar con su familia. Entonces, se simplificaron todos los mecanismos para que puedan tener esta movilidad que antes no tenían. Y se sigue trabajando y se dice las mesas de diálogo están abiertas. Entonces, ¿cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene que ver, pues, ya con las demandas legítimas, sino con una orientación. Ahora, de decir no hay, la presidenta de México y el gobierno de México, pues tienen un problema en México. En México no hay problema. Bueno, sí hay muchos problemas, pero los atendemos. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo. Y la Secretaría de Gobernación trabaja permanentemente. El tema de los desaparecidos, la secretaria está permanentemente y se sigue en el trabajo de búsqueda de una manera como nunca antes se había hecho. Y además con la prevención en el momento que hay una persona en esta circunstancia. Y ha disminuido. Entonces, digamos, están atendiendo los temas. ¿Se quiere manifestarse? Pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta? Eso es lo que en el pueblo de México y en el exterior es quién quiere generar violencia. Y de manera muy responsable les voy a pasar un video. Porque yo he dicho que los extremos se juntan. Entonces, recientemente Salinas Pliego tuvo una entrevista con Adela Micha y dijo esto, y lo digo de manera muy responsable, y no es un asunto del debate que hemos tenido, pero no puede dejarse pasar. Mire. Pero va a tener que ser otra cosa más ruda. Por ejemplo, a lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. ¿Convocarías a eso? A lo mejor, pero a lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífico, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Tiene que ser más rudo. Esto lo dijo hace unos días un empresario mexicano que tiene empresas en México. ¿Considera que está detrás de estos bloqueos y manifestaciones? No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan. ¿Cómo es? O sea, vamos a sumar 1 más 1. ¿Cómo es? Lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí. Y él asimismo dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la ciudad
y que ayer algunos vehículos venían a la ciudad y que la verdad la Policía de la Ciudad de México hizo muy buen trabajo en coordinación con instituciones también del Gobierno de México, y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo. Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas, justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica, pacífica. Y lo hago de manera muy responsable, a todos, a Salinas Pliego, el empresario, a que está bien que esté en desacuerdo, pero no puede él llamar actos de violencia. Y se junta con estos grupos que supuestamente son muy radicales, supuestamente, que hacen actividades violentas. Entonces, esto es muy importante para el pueblo de México y para los que nos visitan. Entonces, sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso, primero, no es cierto. Está montado. Está montado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actuar de manera muy responsable. También para el pueblo de México y para los visitantes internacionales. Mañana se celebra el 10 de junio, el aniversario de un acto represivo del Estado en 1971, cuando era presidente Echeverría, que contrató paramilitares, los llamados halcones, para golpear estudiantes, asesinarlos, porque hubo personas fallecidas en ese evento. ¿Y no les parece extraño que lo que están llamando casi ellos es reprímanos? Para mostrar supuestamente que nuestro gobierno es igual al del 1971. Pues no, no vamos a reprimir. Eso es para el pueblo de México y para el mundo entero. Hay mecanismos que la policía de la ciudad ha usado desde hace mucho tiempo que contienen, ayudan, evitan, y hay diálogo permanente con los manifestantes, diálogo permanente. Incluso quienes llaman a la manifestación de mañana formalmente hicieron un llamado para que no se llegue al Zócalo, que se llegue a un espacio anterior. Entonces, a los turistas que quieren entrar al Zócalo y que tienen problemas, pues estamos viviendo esta situación y no tiene por qué esconderse, sino al revés, abrirla y explicar que las vallas que están puestas en distintos lugares, pues es para evitar y para mantener la seguridad del lugar y para evitar pues que sea directamente con policías que haya un enfrentamiento. Entonces, pues lamentamos que esta situación esté ocurriendo, pero es una situación en donde se quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande. Y eso no es verdad, no es así, porque yo camino por todo el país sin problema y la gente apoya al gobierno. Entonces es muy importante que esto se sepa. Ahora,
Vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración. Está garantizada, no hay problema. Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación. En ninguna provocación. Pero es importante que la gente sepa que nos quieren colocar en esta circunstancia. ¿Quiénes? Pues desde la ultraderecha, porque así se llaman a sí mismos, que de manera muy irresponsable están llamando a la violencia, la verdad. Y también otros grupos supuestamente muy radicalizados que también caen en estos actos. Afortunadamente tenemos un extraordinario equipo de gobernación, en educación y de diálogo permanente, porque siempre hay que dejar una puerta abierta al diálogo, porque no se puede cerrar las puertas. Pero no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación. Y vamos a estar de manera muy responsable informando, avisando y que la gente sepa esta situación. Y el Mundial se va a disfrutar igual. Presidenta, en otro tema, con estas llamadas que han sostenido con el secretario de Estado de Estados Unidos y con autoridades de ese país, ¿ya les informaron las circunstancias de los mexicanos que murieron luego de ser detenidos por el ICE? Y si nos pueden, por favor, actualizar las cifras de cuántos detenidos hay todavía y qué está pasando con las denuncias que hicieron familiares allá, por favor. ¿Tienes los datos? Con su permiso, Presidenta. Mira, es un tema que se sigue atendiendo. Como sabes, formalmente presentamos varios escritos ante el Departamento de Estado. No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo. Y además hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto. Están en distintas etapas procesales. Hay uno en específico que tiene que ver con el Centro de Adelanto en California, que es donde más personas lamentablemente perdieron la vida y naturalmente que sus familias están exigiendo que haya justicia. Y estamos también esperando que los jueces emitan una resolución. En cuanto al número de detenidos, se mantiene estable de lo que hemos mencionado previamente. Hay aproximadamente 14,000 detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto. Gracias. Y con la llamada que tuvieron con Marco Rubio, ¿entonces ya se descarta una llamada entre usted y el presidente Donald Trump pronto? Siempre está abierta esa posibilidad. Lo que es importante es que nosotros dejamos muy en claro nuestra posición respecto a las solicitudes de detención urgente con carácter de extradición. Dejamos claro que no queremos injerencia. Tuvimos la movilización del domingo anterior y hasta ahora, que yo siempre dije que son grupos también de ultraderecha de allá, que quieren romper la relación entre México y Estados Unidos. O sea, que buscan que no haya una relación ni comercial, ni en temas de seguridad, ni en otros temas. Y la llamada del secretario Rubio ayer, las últimas declaraciones del embajador, la declaración del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la visita del secretario de Marina a Estados Unidos, pues muestran que la relación continúa y que en efecto pues hay ciertos sectores que quieren que se rompa esa relación y que nosotros estamos buscando que con nuestros principios muy claros esa relación no continúe por el bien del pueblo de México y del pueblo de Estados Unidos.
son es decir, no se puede buscar un rompimiento. Claro, si fuera algo mucho mayor, pero hasta ahora, con todo lo que hemos planteado, hay relación y avanza en muchos temas. El viernes hay reunión de temas de seguridad. Entonces, no podemos permitir la injerencia, no podemos permitir la violación a nuestra soberanía. Tenemos que garantizar el respeto mutuo, pero también la relación en los distintos temas que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Gracias, buenos días. Buenos días. Ya merito, ya acabamos. A ver, el compañero de aquí atrás. Yo creo que el próximo martes, sí. Gracias, presidenta. Qué gusto saludarla. Y Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidenta, en este tema del magisterio, preguntarle 3 situaciones. Una, si tiene usted un mensaje particular para padres de familia, principalmente para Oaxaca, ya dijeron los otros estados. Segundo, nos ha usted explicado, lo han explicado, la injusta reforma del 2007 de Felipe Calderón. ¿Usted considera que pudiese abrogarse esta reforma al concluir su mandato como presidenta de la República? Y la tercera, que creo que es importante, ¿considera usted en algún momento reunirse con los verdaderos maestros, no con los agitadores, no con los provocadores, no con los que están incentivando esta situación que nos pone mal a México y a todos ante el mundo? ¿Usted considera reunirse en algún momento con verdaderos maestros? Gracias, presidente. A ver, primero no me gusta decir los verdaderos y los falsos maestros, ¿no? Hay maestros con distintas posiciones y hay maestros que pues con los que no estamos de acuerdo. Y el llamado que se hace siempre es a la movilización pacífica. La representación de los profesores, de los maestros de educación básica y una parte de la educación media superior y superior la tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, esto es interesante. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las movilizaciones que se dieron en los 80s, en los 90s, era porque al secretario general de ese sindicato se ponía de dedazo por el presidente de la República, porque así era en la época del PRI. El presidente ponía todo, hasta los dirigentes sindicales. Ahora estuvo muy curioso porque en la elección lo voy a decir, de la CTM, hubo trabajadores que me llegaban a preguntar, bueno, ¿y qué orientación va a dar? No, pues ninguna. Ya además cambió la ley. Elijan ustedes. Hay quien me decía incluso, es muy importante que quede fulano, que quede mengano, porque son más cercanos, porque no, el que elijan los trabajadores. Hay que respetar la decisión de los trabajadores. Bueno, tanto para los trabajadores. ¿Por qué no explicas eso, Luisa? Tú te lo sabes muy bien. ¿Cómo es que cambió la ley para la elección de las dirigencias sindicales? Claro que sí, presidenta. Bueno, como algunos de ustedes conocen, al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó una reforma importantísima en materia laboral que tenía que ver con la libertad y la democracia sindical. Vivíamos en un contexto donde no solamente los sindicatos del sector público, obviamente los maestros, el sector petrolero, en fin, tenemos muchos casos de cómo era un sindicalismo corporativo, de dedazo por parte de los propios gobernantes. Lo mismo sucedía también en el sector privado, lo que hemos llamado el sindicalismo blanco, donde eran los empresarios los que elegían al líder de su preferencia, con quien se llevaran bien, que no hubiera
ningún conflicto. Entonces, este modelo laboral nos llevó pues a un estancamiento. Por un lado, pues había nula negociación colectiva, no había un diálogo franco de dos posiciones. Entonces, la reforma consistió, entre otras cosas, en establecer como obligatorio el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores. Hoy en día es un derecho de los trabajadores el acudir a las urnas y votar de manera libre y secreta por sus dirigentes. Bueno, esto sucedió también en el sector educativo. Entonces, hoy en día las secciones del CENTE eligen a sus representantes a través de una votación que está normada en la ley y que incluso tiene vigilancia por las autoridades laborales para que se cumpla con estos requisitos de secrecía y de libertad. Entonces, a diferencia del pasado, como bien dice la presidenta, pues hoy ya no se puede decir este me gusta, este no me gusta, sino que son los propios trabajadores, los maestros en este caso, divididos en secciones, los que acuden a través de una convocatoria que se hace pública, se registran a ver quiénes son los que quieren participar. Antes solo había planillas únicas, ¿se acuerdan, no? Bueno, ahora hay disputa a ver quiénes son los que quieren ser los representantes. Y acuden los maestros a votar por sus representantes, por sus líderes sindicales. Gracias, Luis. Bueno, esto no existía antes. Entonces hubo una movilización muy grande de trabajadores de la educación en los 80s, en los 90s, buscando democracia sindical, que los maestros pudieran decidir a sus representantes. El histórico de los maestros del CENTE fue Jongitud Barrios. En las primeras movilizaciones quitaron a Jongitud y pusieron a Elbester Gordillo. Ya lo dejo a su interpretación. Pero no había democracia sindical. Ahora pues hay votación para elegir a las secciones. ¿Qué son las secciones? Los estados, principalmente. También hay secciones dependiendo del nivel educativo. Pero en cada sección se elige a su dirigencia. ¿Por qué se le llama al de Oaxaca la sección 22? Bueno, porque es la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La sección de Chiapas es la 7. Bueno, la coordinadora se formó en aquellos movimientos de los 80s, 90s, no recuerdo ahora la fecha, que buscaba democracia sindical. Entonces, hoy hay pues la votación. Ellos se han articulado a sí mismos como una corriente, digamos, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Quiénes tienen la representación formal? Que hayan ganado, aunque en el caso de Oaxaca es de manera distinta, que hayan ganado esa representación de la CENTE. Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, no, Zacatecas, 3, que tienen la representación votada por sus compañeros. En los otros sitios se agrupan con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o con algún otro grupo que ellos mismos hayan definido en su estado. Entonces, en Guerrero, por ejemplo, no tienen la representación. No la tienen. Los maestros no votaron por ellos para su representación. Y están aquí un grupo de ellos que incluso se les ha recibido, aunque no tengan la representación. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar, el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, siempre van a tener la puerta abierta para dialogar, porque esa no debe cerrarse. Por eso son en realidad el 8% de los maestros que están, o las escuelas que están en paro. O sea, porque los demás pues siguen sus actividades normales. Entonces, yo me reuní con Chiapas. ¿Por qué?
porque ya se había llegado a un acuerdo. Ya se había llegado a un acuerdo con el secretario de Educación Pública, con el gobernador, ya habían avanzado, ya estaban de acuerdo. Y yo llegué prácticamente a decir, bueno, ya llegaron a un acuerdo, está bien, vamos a firmar el acuerdo. A eso llegué. Pero pues el proceso, ¿cómo voy a decidir como presidenta que si faltan 5 plazas en Tlaxiaco? Pues no, quien tiene esa información pues es el secretario de Educación Pública y el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca. Son los que tienen esa información y los que tienen que estar en la mesa. Si llegan a un acuerdo, ya está todo, ya nada más llego yo a validar el acuerdo, pues es distinto. Pero la negociación, yo estuve pues en pláticas, pero lo que no se puede pues es que la presidenta esté viendo pues los temas tripartitas. Y además yo también puse una fecha, a ver, lo recibo en tal fecha, y ellos decidieron no llegar el año pasado. Entonces la Secretaría de Gobernación tiene toda mi representatividad, toda. No necesitan reunirse con la presidenta, ella tiene, pues es la Secretaría de Gobernación. El secretario de Educación tiene mi representatividad, pues es el secretario de Educación Pública. Martí es el director del ISSSTE. Entonces, la reforma del 2007, por cómo avanzó, por cómo se desarrolló, por las cuentas individualizadas, no es que se haya derogado como tal, pero sí cambió radicalmente. Cambió radicalmente. Antes no había fondo de pensiones para el bienestar, no había la parte solidaria. O sea, ¿cómo van a decir que es lo mismo si antes se retiraban con 4,000 pesos y hoy se retiran con 17,000? Pues, claro que cambió en el marco de lo que se puede hacer bajo las circunstancias actuales. Y vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos solidarios como el fortalecimiento del pensionista. Pero el otro esquema no hay suficientes recursos del Estado mexicano para poder regresar a una situación como la anterior y además las cuentas ya están individualizadas. Entonces, hay maestros que me dicen, sí hay recursos. Bueno, se les ha puesto en la mesa. ¿Cómo? Pues no hay recursos. Dicen, los estados le deben dinero al ISSSTE. Bueno, los estados tampoco tienen los suficientes recursos para… Entonces, más bien se está viendo de qué manera se resuelven las deudas de los estados al ISSSTE. Entonces, claro que ha avanzado, claro que se ha avanzado. Y está el diálogo para seguir avanzando. Pero lo que no se explica son estos actos violentos. Y de muchos que no son maestros tampoco. O sea, ¿por qué sentido tiene un gobierno de puertas abiertas? ¿Qué sentido tiene acciones violentas con un gobierno de puertas abiertas? Que además está a favor del pueblo y que el pueblo lo sabe. Entonces se juntan los extremos, por eso digo. Y es muy importante que la gente lo sepa y que quien está convocando a la violencia sea responsable de sus palabras. Porque no es menor lo que se dijo, no es menor. Presidenta, en otro aspecto, la situación de Olinia, también desde las comunidades y desde los migrantes se tiene interés en este proyecto. En esta situación en dos sentidos. El financiamiento, va a haber preventa de vehículos, los migrantes principalmente ya quieren mandar dinero para comprar o apartar su vehículo o incluso quieren invertir en este proyecto que lo consideran nacionalista. Sí, Roberto tiene un plan para… Lo primero era el prototipo, que ya está, y va a tener algunas mejoras, y este es le llama el Olinia 1, ¿verdad? Y prontito se presenta el Olinia 2, que es ya el de carga, que está muy bonito también, y puede ir teniendo mejoras también. Por ejemplo, puede tener aire acondicionado o no tener aire acondicionado, como se venden los vehículos. Y cubre un nicho. Entonces ahora ya estamos viendo la otra parte, que es la producción en serie.
con quién se hace. Y la idea es que se abra pues una convocatoria y que a partir de quien presente la mejor propuesta, pues se haga ahí una inversión mixta que nos permita que más rápido pueda salir por lo menos 20,000 vehículos. Entonces lo vamos a seguir presentando y vamos a seguir presentando otros desarrollos tecnológicos. Aquí comenté, por ejemplo, el IMSS junto con la Secretaría de Ciencia están desarrollando un equipo para diálisis que ya pasó sus primeras pruebas, está en COFEPRIS ya, para que en el momento en que se libere ya se produzca y es a precios mucho menores que lo que se vende en el mercado. Igual están drones que se están trabajando conjuntamente entre la Marina e institutos de investigación, equipos de radio y otras tecnologías que el objetivo es una primera innovación que se quede ya en el legado y en un esquema de producción que no tenga que ser subsidiado, sino que solito salga adelante. ¿Podría ser uno de los estados, el sur-sureste, que reciba esta inversión, dado que contamos con agua, contamos con tecnología, ya con mano de obra calificada y sobre todo la necesidad de empleo, que a lo mejor logra abatir situaciones sociales que se tienen ahí en el sur-sureste todavía? Sí, están buscando el mejor lugar, porque tiene que haber también cercanía con las autopartes, donde se producen las autopartes. La decisión es que la armadora de baterías, por lo pronto, como ensambladora, está en Puebla, porque ahí se dieron todas las facilidades por el gobernador, que la verdad apoyó mucho el proyecto. Bueno, tanto que su secretaria de Ciencia no la trajimos a la Secretaría de Ciencia como subsecretaria. También está otros proyectos semiconductores y otros proyectos que tenemos en puerta que ya vamos a ir presentando sus prototipos para el desarrollo. La Corte, Presidenta, acaba de decretar hace algunos días área nacional protegida al ex aeropuerto de Texcoco. Esta puede ser una gran solución también para lo que se viven en las comunidades indígenas que tienen conflictos agrarios. Tal vez ahí se pueda lograr el consenso de que se logre, que se decrete área nacional protegida, algunas situaciones que se encuentran, territorios que se encuentran en conflicto. ¿Usted estaría de acuerdo a fomentar esta nueva figura que decretó la Corte y que pudiera resolver? No la decretó la Corte, la decretó el presidente López Obrador como área natural protegida. Lo que hizo la Corte fue ratificar, porque había amparos relacionados con eso. Entonces ratificó que en efecto es un área natural protegida. Ahí hay algunos conflictos agrarios que está atendiendo María Luisa Albores, es quien está encargada de esa área, junto con obviamente Edna Vega, atendiendo algunos problemas con algunos de los ejidos. Bueno, ya por último, secretaria, viene nuestra fiesta, por si no me toca participar antes. ¿Cómo se puede fomentar esta fiesta, la fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, a nivel nacional e internacional? Sobre todo que habla de nuestra identidad, de nuestros pueblos. Y si asistirá a Oaxaca. Tiene mucha promoción la Guelaguetza y va todo lo que haga falta. Yo creo que ya nos vamos. Gracias, presidente. 9:10. A ver la compañera que… Ya la última. Gracias, Anginia de Le Monde. No sé si es secretario Velasco a usted. Sobre el Tratado de Agua de 1944 hay un problema con la cuestión de la sequía, es decir, que México no puede reducir el volumen de agua que manda a Estados Unidos en caso de sequía y Estados Unidos puede hacerlo. Entonces la deuda de México aumenta y Estados Unidos nada más reduce su cauta de agua. Es también el caso para la Convención de 1906. Estados Unidos tiene que dar agua a Ciudad Juárez y no lo hace o da muy poco agua. Entonces yo sé que usted no piensa negociar de nuevo ese tratado y que además con el presidente Trump es bastante complicado, pero como la sequía se va a repetir en los próximos años, ¿no hay algo que se podría hacer ahora para que no sea tan desigual entre México y Estados Unidos? Con su permiso, Presidenta. Bueno, en primer lugar, el Tratado de 1944 abarca principalmente dos cuencas. Una es la cuenca del Colorado, que está en la zona, en nuestro caso, de Baja California y sirve principalmente el Valle de Mexicali,
y luego está la cuenca del río Bravo, que pasa por Chihuahua, Coahuila, por supuesto Tamaulipas y marginalmente por Nuevo León. En el caso de la cuenca del río Colorado, lo que hemos visto es que han disminuido los niveles del lago Powell, del lago Mead, que se nutren del deshielo de las montañas rocallosas. A lo largo de los últimos años, lo que hemos hecho con Estados Unidos es buscar estrategias donde ambos países hemos hecho una reducción voluntaria de aproximadamente 5% del volumen que ambos lados o ambos países utilizan de este río. En el caso de la cuenca del río Bravo, desde que se firmó el tratado en 1944, se contempló una cláusula que permite que a lo largo de 5 años en un primer ciclo y después durante 5 años más se puedan, conciliar en caso de sequía extraordinaria los saldos de agua que haya por distribuir entre los dos países. En este momento, naturalmente, que en el caso de la cuenca del río Bravo ha habido una sequía muy importante, sobre todo en el quinquenio anterior, pero tenemos en este momento un acuerdo con Estados Unidos sobre la distribución del líquido. Estamos trabajando en el cumplimiento de ese acuerdo, vamos bien en tiempos y por supuesto, pues que siempre ha sido la indicación de la presidenta, pues iremos trabajando sobre todo conforme haya disponibilidad del líquido, porque a diferencia de la cuenca del río Colorado, donde hay pues una disponibilidad anual bastante constante, en el caso de la cuenca del río Bravo pues depende fundamentalmente de las lluvias de cada año. Entonces pues estaremos esperando este año cuál es el agua que cae y con base en ello pues estaremos trabajando hacia adelante, siempre cuidando el consumo urbano en México y también por supuesto a nuestros propios productores agrícolas. Disculpe, secretario, hay otra pregunta, o no sé si usted quiere responder, sobre si existe o no un acuerdo para repatriar a México personas detenidas por ICE de otros países como Cuba, Haití, Nicaragua, porque hay un informe de la organización Human Rights Watch que dice que México es el país que más recibe deportado de otros países. Pero no se sabe si México recibe dinero para eso, no se sabe muchas cosas. No hay como tal un acuerdo para recibir deportaciones de terceros países hacia México. Sí hay desde hace varios años una política del gobierno de Estados Unidos de rechazar algunas nacionalidades en la frontera y se trabaja con el Instituto Nacional de Migración para atender a estas personas y tratar en los casos que así lo deseen de ofrecerles el retorno voluntario a su país y bueno, en casos especiales también se buscan alternativas en México. Sí. Por razones humanitarias los recibimos, sobre todo en la frontera norte. No es que haya un acuerdo de tercero país, o no sé cómo se llama, tercer país, o no sé. Eso no existe, no hay un acuerdo. Lo que sí, pues somos un país humanitario, que en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, pues no se les rechaza. Llegan a México, se les atiende y se ve si quieren regresar a su país de origen o si se quieren quedar en México, bajo qué condiciones pueden quedarse. Entonces sí se han recibido de distintas nacionalidades y es por razones humanitarias que se les recibe. Es que parece que hay un acuerdo porque todos se van hacia Tabasco, hacia Tapachula, en particular los cubanos. Sí, se han recibido de nacionalidad cubana, haitianos también. ¿Qué otras nacionalidades? Nicaragua. Venezolanos, porque si llegan a México, pues nosotros no podemos decir regrésate. O sea, es por razones humanitarias y no hay un acuerdo firmado con Estados Unidos. Pero nosotros somos un país humanitario, entonces no vamos a cerrar la puerta de alguien que viene a México.
pero no hay un acuerdo firmado con Estados Unidos de tercer No país. es exactamente que vienen a México, es que les deportan a México. Sí, por razones humanitarias. Muchos vienen por la frontera norte, la mayoría. Y en la frontera norte, sí. Otro tema, sobre el caso Wallace y el caso Vallarta, ya le hice 3 veces las preguntas. Sí, tiene que verlo la Fiscalía, como pero lo he no dicho. responde la Fiscalía, ese es el pues problema. tiene que responder, porque les corresponde a ellos. Yo sé que les corresponde a ellos, pero nunca responden y estamos con este caso fabricado, hasta el crimen está fabricado de la época de Calderón, con García Luna a la cabeza, de hecho, Sí, y es no se cierto, resuelven. Pero tiene que ser la institución responsable la que tiene que responder. en Sí, este caso. concuerdo, pero el problema es que no nos responden, entonces Bueno, pues ¿cómo tiene que hacemos? responder. Vamos a hacer un ping-pong eterno. No hay mecanismos pues para que ellos respondan en este caso. Más o menos. Última cosa sobre los desaparecidos, ahora están buscando la atención de la prensa internacional. Ellos piden que México pide ayuda internacional para resolver esta crisis, consideran que México no tiene manera de resolverlo. Yo no sé qué opina usted. Tenemos todo el apoyo de distintas instituciones de Naciones Unidas que nos apoyan. Es importante para la prensa internacional, también para los colectivos de buscadores. No es que nosotros digamos aquí nada más nosotros y no aceptemos apoyo de distintas instituciones. Entonces, particularmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas, personalmente hablé con él de este tema, estamos recibiendo apoyo de ellos y de otras áreas de Naciones Unidas que nos apoyan en este proceso. Incluso han reconocido pues que hemos avanzado del año pasado a este año con todas las nuevas leyes que estamos incorporando y estamos en una situación de búsqueda. Entonces, por supuesto que los colectivos tienen derecho a acercarse a la prensa internacional y tienen todo el derecho de hacerlo. Y también pues la Secretaría de Gobernación puede informar de todo lo que estamos haciendo en México para atender pues este tema, esta situación, este delito de desaparición en México vinculada principalmente con delincuencia organizada. Sobre la crisis forense, ¿hay avances? Sí, sí hay avances. De hecho, tuvieron una presentación nada más que fue en Tlaxcala, ¿no? Donde se dio. Y lo que le he instruido a la Secretaría de Gobernación es que cada 15 días, cada 3 semanas, estén dando conferencias de prensa e informando, después de haber informado a los colectivos, cuáles son los avances. Y cuántas personas hemos encontrado, porque es muy importante el número de personas que se han encontrado. Okay. Porque ayer nos contaban que ellos ponen sus fichas de búsqueda y todos los días no sabemos quién, seguramente los servicios de la ciudad les quitan las fichas de búsqueda, es trabajo y dinero para ellos. Y no, pero lo que ellos llamaron la glorieta, donde estaba el Ahuehuete, bueno, estaba La Palma, que se quitó, iba muy alto el Ahuehuete, por cierto. Donde está el Ahuehuete, ellos decidieron poner ahí en unas vallas que se pusieron sí, para proteger al Ahuehuete los carteles de los desaparecidos, y ahí están. No... Sí, es más cerca del Estadio Azteca, eso que les quitan todos los días. Ok. Bueno, eso pues tiene que contestar el gobierno de la ciudad. Pero pueden acercarse a cualquier medio, a ustedes, a cualquier medio, no es un país libre y pueden acercarse, y también pues que se conozca lo que hemos venido haciendo desde el gobierno, porque no es que digamos el problema no existe, existe y lo estamos atendiendo. Gracias. Bueno, gracias a todos, buen día, buenos días, nos vemos mañana.